Esta conferencia comenzará a grabarse. Proceso febril. Fue evaluada en un hospital regional como sospecha de hepatitis, por lo que la refieren a nuestro hospital 1 de Mayo. En la emergencia fue recibida con una presión de 107/65, una frecuencia cardíaca de 70, respiratoria de 16 y un Glasgow de 7 puntos. Describen que estaba ictérica 3 cruces, con acrocianosis de miembros inferiores. Describen que tenía tendencia al sueño, y al examen abdominal un producto único cefálico sin visceromegalias. Al tacto vaginal no había dilatación. Se ingresa a la labor, donde se le toma un monitoreo fetal en 10 minutos con una basal de 120 y presenta 60%, desaceleraciones variables en el 60% del trazo, por lo que se inician las maniobras de reanimación, se le da oxigenoterapia y se indican líquidos endovenosos de mantenimiento y se ingresa a la labor. En la labor de parto se encuentra con 130/90, con una cardíaca de 90, respiratoria de 18, saturación de oxígeno de 90%, con un Glasgow de 14 puntos. Se le toma un hemoglucotest que nos reportaba 40 miligramos sobre decilitro, una temperatura de 36.5, y describen que la paciente tenía tendencia al sueño, no cianosis, llenado capilar de 4 segundos. De ahí lo demás, lo positivo, le ponen que la gasometría arterial tenía un pH de 7.24 con una PaO2 de 21, una PO2 de 51, una saturación de oxígeno de 80%, un lactato de 7.1, un PAFI de 143. Luego el resto de exámenes, leucocitos de 7100, plaquetas de 101,000. Teníamos una glucosa central de 25 con una creatinina de 2.39, nitrógeno ureico de 18.2, una bilirrubina total de 17, a predominio directo de 15.2, colesterol de 77, triglicéridos de 188, albúmina de 2.2. Luego tenemos las transaminasas de 116 y 80, una LDH de 671 y una fosfatasa de 1061. El TP estaba de 33 y el TPT estaba de 76 con un INR de 3. En ese momento se toma un monitoreo fetal y describen que hay bradicardia fetal sostenida por 5 minutos, por lo que se cataloga como un monitoreo fetal categoría 3 y se decide pasar a sala. Más adelante vamos a revisar los criterios de Swansea, pero en este resumen que les he presentado de esta paciente, prácticamente se evidencia que ella cumplía 8 de los 12 criterios de Swansea, en cuenta los que tienen más peso para catalogar como un hígado graso agudo del embarazo. Se catalogó como sospecha de hígado graso agudo del embarazo, más falla multiorgánica, acidosis metabólica, por lo que se da plan de pasar a sala de operaciones, y se inicia infusión de sulfato de magnesio a 1 gramo por hora y líquidos dextrosados de mantenimiento. Además, se le indicó 6 unidades de plasma fresco, 6 de plaquetas y 6 de crioprecipitados, y se reevalúa paciente con deterioro franco del estado general, por lo que se decide a dar ventilación mecánica. Aquí, dentro de lo que pasó en sala de operaciones, esto es importante, era un producto masculino con un peso de 2.375 y vemos que la paciente continuaba ictérica con una diuresis horaria de 1.25 cc kilo hora, y por necesidad de soporte ventilatorio invasivo y falla de múltiples órganos se decide traslado al Hospital General para manejo por medicina crítica. Esto prácticamente es el caso clínico. Ya vamos a ir revisando de todas estas, de todo lo que presentaba el caso clínico, qué es lo que la paciente presentaba de criterios de Swansea positivo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de teoría del hígado graso. Como sabemos, el hígado graso es una patología que es muy poco frecuente.
pero con una alta tasa de letalidad. Anteriormente, la tasa de letalidad del hígado graso llegaba hasta un 100%, en los años 80 cayó hasta un 80%, pero ahora ya la tasa de letalidad es tan baja hasta de un 15%. Este se caracteriza por una disfunción hepática durante las últimas semanas de la gestación, particularmente en el tercer trimestre, y hay una aguda y masiva infiltración hepática con depósitos de grasa microvascular, lo que provoca una alteración de la función hepática y en algunos casos insuficiencia hepática aguda con encefalopatía. Sin embargo, la mayoría de las pacientes se van a recuperar completamente de este cuadro. Entonces, como sabemos, el hígado graso es una emergencia obstétrica que se caracteriza por insuficiencia hepática materna y puede tener complicaciones tanto para la madre como para el feto, incluida la muerte de ambos o solo de la madre. La patogénesis de la enfermedad se ha relacionado con defectos en el metabolismo de los ácidos grasos durante el embarazo, especialmente en el establecimiento de defectos genéticos en la oxidación de ácidos grasos. Es importante distinguir el hígado graso de otras enfermedades hepáticas, como puede ser la preeclampsia y el síndrome de Gel, la colestasis intrahepática del embarazo o una hepatitis viral o una hepatitis medicamentosa. El hecho de que una paciente tenga un hígado graso agudo del embarazo no me dice de que no pueda tener cualquiera de estas otras patologías. Veamos. El hígado graso es una enfermedad poco frecuente, como les decía. Los textos estándar proporcionan un valor de incidencia para hígado graso de 1 en 7,000 a 1 en 15,000 embarazos. Y en raras ocasiones el hígado graso se presenta tan pronto como la semana 22 de gestación. Sin embargo, lo común es que se presente después de las 30 semanas y hay ocasiones que puede presentarse hasta 3 a 4 días posterior al parto. La importancia de detectar un hígado graso agudo del embarazo es que tienen que tomarse acciones rápidamente para evitar el deterioro de la madre, porque como ya vamos a ver más adelante, puede haber una encefalopatía, puede haber falla multiorgánica que conduce a la muerte. Ya habíamos dicho que la epidemiología se da entre 1 en 7,000 a 15,000 casos y Suba, Gloria. En un estudio epidemiológico reciente en Minnesota, en una población principalmente caucásica, la incidencia de hígado graso fue de 1 en 15,000, lo cual siempre es mucho menos frecuente que el de la preeclampsia. Aquí está el que estuve en clase, hasta las 6. O un síndrome de Gel que puede dar en 72 casos por cada 15,000. Y ahí me la va colgando ahí o en la cámara es el descendido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente pueda presentar un hígado graso agudo del embarazo? Primero, el estado multigrávido, o sea, embarazos gemelares o embarazos de alto orden. El sexo masculino del feto se ha considerado que es el factor de riesgo más importante para desarrollar hígado graso. Se dice que hasta en un 75% de las pacientes que presentan hígado graso, el feto es del sexo masculino. El diagnóstico coexistente de otras enfermedades hepáticas del embarazo como el HELP y la preeclampsia, episodios anteriores de hígado graso agudo del embarazo, y hay otro factor de riesgo que es el IMC de menos de 20 kilogramos sobre metros cuadrados. ¿Cuál es la fisiopatología o cuál es el origen de un hígado graso agudo del embarazo? Está claramente establecido que la deficiencia de una enzima llamada 3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa de cadena larga está relacionada con la predisposición a desarrollar hígado graso. Hay otras deficiencias enzimáticas como enzimas de cadena de cadena corta o de cadena mediana. También hay falla en una triple proteína mitocondrial que también puede dar origen al hígado graso, pero la que está más claramente
asociada es la deficiencia de esta enzima en el feto. Entonces, la oxidación de los ácidos grasos es un proceso que se da en el ciclo de Krebs. No voy a entrar en detalle en esto porque esto prácticamente es un proceso bioquímico en el cual si la enzima no funciona adecuadamente se forman metabolitos intermedios a nivel del hígado fetal, los cuales van a pasar a la circulación materna y son los que van a ir a causar el daño a nivel del hígado de la madre. Los hallazgos clínicos de los defectos de la oxidación de los ácidos grasos van desde la insuficiencia leve a la insuficiencia multiorgánica con encefalopatía, cardiomiopatía, insuficiencia hepática, hipoglicemia grave y miopatía esquelética. Como sabemos, esto nos tiene que quedar bien claro. La principal deficiencia y lo que está claramente establecido que nos va a generar un hígado graso es la deficiencia de la 3-hidroxiacil-coenzimo A deshidrogenasa de cadena larga. Ese es prácticamente el origen de del hígado graso agudo del embarazo. Con respecto a, les explicaba de que hay otras enzimas involucradas como la hidroxiacil-coenzimo A deshidrogenasa de cadena mediana y las de cadena corta, pero rara vez se ven asociadas. Pero en un porcentaje pequeño pueden producir un hígado graso agudo del embarazo. Los ácidos grasos libres o la alteración en la oxidación de los ácidos grasos afecta a la madre debido a cambios fisiológicos metabólicos durante el embarazo que resultan en una mayor demanda de ácidos grasos para la formación de tejidos, para la formación de la membrana celular. Como sabemos, en el último trimestre hay una mayor demanda de ácidos grasos libres porque es el periodo en el cual el feto necesita ganar peso, necesita formar masa muscular y masa grasa. Por lo tanto, es el momento donde se da una mayor carga de ácidos grasos para la madre. ¿Cuál va a ser la histopatología del hígado graso? Tenemos que el hallazgo histológico distintivo es una infiltración grasa microvesicular de hepatocitos que afecta clásicamente la zona pericentral y respeta el hepatocito periportal. La esteatosis microvesicular se confirma con una mancha especial llamada aceite rojo O, que debe hacerse en secciones recién congeladas. Aquí les presento un corte histológico en el cual ustedes pueden ver claramente que son como manchitas rojas o círculos rojos, que son los hepatocitos vacuolados. Si nosotros vemos en una biopsia en una biopsia hepática y vemos en la tinción de hematocilina eosina y vemos estas manchas vacuoladas en forma de O, estamos frente al diagnóstico definitivo de un hígado graso agudo del embarazo. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer o no hacer una biopsia hepática en un cuadro de hígado graso? Prácticamente si yo tengo a una paciente con un cuadro florido de hígado graso que me manifiesta todas las alteraciones de la coagulación, alteración plaquetaria y todo, y yo quiero hacer una biopsia hepática, prácticamente estaría contraindicado porque yo lo que voy a causar es mayor daño porque no voy a tener una coagulación adecuada. Así es que lo recomendado es que si nosotros tenemos la clínica de un hígado graso agudo del embarazo, tenemos los exámenes de laboratorio de un hígado graso agudo del embarazo, no está indicado hacer una biopsia hepática. El único momento o la única indicación sería si yo tengo dudas acerca de que se trate de un hígado graso o de otra enfermedad, entonces ahí sí debo hacerla. Y no se recomienda que la biopsia sea transcutánea, sino que tiene que ser por vía transyugular. Lo que les explicaba, rara vez se realiza la biopsia por la coagulopatía de las pacientes y porque la clínica me va a sugerir fuertemente que se trata de un diagnóstico de un hígado graso.
Además, la microscopía electrónica nos va a mostrar megamitocondrias anormales y pleomórficas con inclusiones paracristalinas. Esto prácticamente ya lo habíamos dicho, que la deficiencia fetal de esta enzima es la que nos va a originar todo este cuadro, y es una mutación homocigota en este gen, en el 1528C. Esto es sobre todo para estudios posteriores a los niños, a los hijos de las mamás que presentaron el problema, se les debe de investigar si tienen la deficiencia de esta enzima. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas y las herramientas diagnósticas para detectar un hígado graso? El gran problema que presenta el hígado graso agudo del embarazo es que tiene una sintomatología que no es específica y hasta cierto punto es una evolución bien tórpida. Los pacientes pueden presentar síntomas como náuseas y vómitos, encefalopatía, dolor abdominal, ictericia, polidipsia y poliuria, que van a progresar rápidamente a fallo hepático agudo, enmarcado con complicaciones como coagulopatía, hipoglicemia e insuficiencia renal. Aquí es un punto importante de hacer énfasis en que yo puedo hacer, porque el mayor problema que yo voy a tener con las pacientes es que yo voy a decir, ¿se trata de un síndrome de Hell o se trata de un hígado graso agudo del embarazo? La primera diferencia entre las dos patologías es que la aparición de un hígado graso prácticamente es una aparición aguda, es una evolución rápida y fulminante. En cambio, la aparición de un síndrome de Hell es insidioso y los síntomas prácticamente nosotros ya los tenemos enmarcados en que puede presentar cefalea, puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, pero rara vez una paciente con un síndrome de Hell va a presentar una ictericia que se manifieste tan rápidamente como lo es en el hígado graso. Los hallazgos clínicos y los datos de laboratorio son las herramientas claves en el diagnóstico de hígado graso. Y hay que distinguir con facilidad esta enfermedad rara, pero potencialmente mortal, de otras enfermedades, como ya les explicaba, el síndrome de Hell y la colestasis del embarazo. El hígado graso puede distinguirse del Hell o de la preeclampsia por diferencias tales como hipoglicemia. Este dato es quizás no es quizás uno, sino quizás el dato más importante que me va a hacer diagnóstico diferencial entre un síndrome de Hell y un hígado graso agudo del embarazo. Recordemos que la sintomatología y todas las alteraciones del hígado graso se van a producir porque hay una falla hepática aguda. Por lo tanto, recordemos el metabolismo de la glucosa se da a nivel del hígado y por lo tanto uno de los primeros datos de laboratorio va a ser la hipoglicemia. Vamos a tener un INR elevado, particularmente mayor a 3, porque ya con un INR mayor a 5 ya la paciente presenta hasta sangrados espontáneos. Y también signos de disfunción hepática como encefalopatía y una coagulopatía intravascular diseminada. Es importante recalcar que el diagnóstico de hígado graso no excluye el diagnóstico de otras enfermedades del embarazo, como ya dijimos, como una preeclampsia o como un síndrome de Hell. De hecho, las pacientes que presentan hígado graso, un 40% de ellas pueden presentar un síndrome de Hell, un 30% de ellas pueden presentar una preeclampsia severa y hasta un 20% de ellas pueden también presentar una colestasis intrahepática del embarazo. Entonces, como ya habíamos mencionado, suele presentarse entre las 30 y las 38 semanas de gestación, pero el diagnóstico se ha hecho tan pronto como a las 18 semanas y tan tarde como después del parto. Los síntomas, ya los dijimos, son inespecíficos y también muchas pacientes tienen hipertensión con o sin proteinuria, hemólisis coexistente, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Eso se va a producir hasta en un 20% y entre el 20 y el 40% de las pacientes son diagnosticadas como preeclampsia. Y es lo que les mencionaba anteriormente, el hecho de diagnosticar un hígado graso agudo del embarazo no me excluye que la paciente pueda desarrollar un síndrome de Hell o pueda desarrollar una preeclampsia severa.
Los signos y los síntomas de insuficiencia hepática aguda como ictericia, ascitis, encefalopatía, CID e hipoglicemia se desarrollan rápidamente y esa es una de las características más importantes para hacer diagnóstico diferencial. Y la mayoría de las pacientes van a desarrollar una lesión renal aguda y a menudo progresan a insuficiencia multiorgánica. Algunas pacientes pueden desarrollar diabetes insípida debido a que hay una reducción del aclaramiento de vasopresina en el hígado deteriorado, y la pancreatitis aguda puede ser grave, aunque es poco frecuente, pero las pacientes que presentan pancreatitis aguda prácticamente son las que tienen peor pronóstico de todas las pacientes y son las que van a tener una mayor tasa de mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas más comunes de un hígado graso agudo del embarazo? Recordemos el caso clínico y recordémonos de todas las cosas que yo les había puesto en rojo. ¿Cuál de todas los signos más comunes tiene la paciente? Ictericia se presenta hasta en un 70%. La paciente del caso clínico, ella refería historia de 3 días de ictericia, dolor abdominal, usualmente en el cuadrante superior derecho. La paciente también refería epigastralgias, alteraciones del sistema nervioso central, confusión, desorientación, psicosis, convulsiones o inclusive un coma hepático, coagulación intravascular diseminada, náuseas y vómitos, gastroenteritis, sangrado gastrointestinal, falla renal aguda, oliguria, taquicardia y una pirexia de origen tardío. Si ustedes se fijan, prácticamente la paciente en cuestión tenía casi que la mayoría de todos estos síntomas para ser catalogada como un hígado graso agudo del embarazo. Ahora, de qué herramienta me voy a valer yo para sospechar o catalogar un hígado graso agudo del embarazo? Tenemos los famosos criterios de Swansea. Estos criterios han sido propuestos como una herramienta diagnóstica de hígado graso y estos tienen una sensibilidad de hasta el 100% y una especificidad del 57% con un valor predictivo positivo del 85% y un valor predictivo negativo del 100%. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de Swansea? Son estos: vómito, dolor abdominal, polidipsia o poliuria, encefalopatía, bilirrubina mayor de 0.8, hipoglicemia menor de 72, urea elevada, conteo de glóbulos blancos mayor de 11,000, ascitis, ALT mayor de 42, amoníaco mayor de 66, que en nuestro caso lo medimos por medio de la urea, una falla renal aguda o una creatinina mayor de 1.7, una coagulopatía con un TP mayor de 14, hígado brillante en el ultrasonido y esteatosis microvesicular en biopsia hepática. Se ha establecido que una paciente tiene que cumplir por lo menos 6 de estos 15 criterios para ser considerada como un hígado graso agudo del embarazo. En este sentido, con respecto a los criterios de Swansea, algunos autores han entrado en contradicción porque consideran que no se les debe de dar el mismo valor a todos los criterios. Porque es más, por decirle así, tiene más peso el criterio de tener hipoglicemia que el criterio de tener solamente un poco dolor abdominal. Me asustó. ¿Cómo me salgo de esta cosa? Lo pongo en pausa. De cuello. Tiene más peso el criterio de tener una coagulopatía que el criterio de tener vómito, por ejemplo. Pero aún no se ha modificado eso y sí se considera que la paciente tiene que cumplir 6 por lo menos de estos 15 criterios. En el caso particular de esta paciente, ella cumplía 8 criterios. Entonces veíamos que era un cuadro bien interesante desde el punto de vista académico, porque casi que presentaba todas las manifestaciones que tiene que presentar
que presentan los pacientes con hígado graso. No sé si hasta este momento alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Nadie, creo, ¿verdad? Yo pienso que me están escuchando. Bueno. Te escucho. ¿Hola? Bueno, entonces, ¿con cuáles enfermedades yo tengo que hacer diagnóstico diferencial de una paciente que tenga un hígado graso agudo del embarazo? Recordemos que las hepatopatías en el embarazo se dividen por trimestre y dependiendo en qué trimestre se me presente, así yo voy a ir teniendo una idea de cuáles son las enfermedades que yo puedo ir a buscar o a descartar. Como ya dijimos, esta es una enfermedad que se manifiesta o se presenta después de las 30 semanas, por lo tanto es una hepatopatía del tercer trimestre y las enfermedades que yo estoy obligado a descartar son el hígado graso, el síndrome de Hell, la preeclampsia y una colestasis. Entonces, ¿cuáles van a ser las características clínicas de cada una de estas enfermedades? El hígado graso, ya las mencionamos, dolor, vómitos, polidipsia, poliuria, encefalopatía, ictericia, entre otras. En el síndrome de Hell, dolor abdominal a nivel del cuadrante superior derecho o epigástrico, vómitos, proteinuria, cefalea, edema periférico. En la preeclampsia, dolor abdominal, hipertensión, proteinuria, dolor de cabeza, visión borrosa y edema periférico. Y en la colestasis, prurito e ictericia. Y en la colestasis el prurito tiene la característica de que es un prurito palmoplantar que se empeora sobre todo durante la noche y que la paciente claramente refiere que no puede dormir a causa del prurito. La ascitis va a estar presente en el hígado graso, pero va a estar ausente en la gran mayoría de las otras patologías. Eso no quiere decir que no lo esté. Ya hemos visto pacientes con síndrome de Hell que tienen una gran cantidad de ascitis. La trombocitopenia en el hígado graso va a haber disminución de plaquetas, en el HELP también, en la preeclampsia también y en la colestasis las plaquetas van a estar normales. Las bilirrubinas en el hígado graso por lo general van a estar de menos de 10 y van a tener un predominio mixto. En el síndrome de Hell de menos de 5, en la preeclampsia de menos de 5 y en la colestasis de menos de 5. Los ácidos biliares que son el ácido y el ácido queno-desoxicólico solo van a estar presentes en la colestasis intrahepática del embarazo e idealmente deberíamos tenerlos para medirlos y saber cuál es el pronóstico que tenemos con las pacientes, pero lastimosamente no los tenemos. La hipoglicemia es un síntoma, es un hallazgo de laboratorio exclusivo del hígado graso agudo del embarazo y es uno de los más importantes indicadores que está ausente en las otras tres patologías. Puede haber proteinuria en el hígado graso, en el HELP y en la preeclampsia y está ausente en la colestasis. Las transaminasas pueden estar elevadas de 5 a 10 veces en el hígado graso, en el HELP hasta 100 veces, en la preeclampsia hasta 100 veces y en la colestasis de 1 a 5 veces el valor normal. El ácido úrico elevado hasta un 80% en el hígado graso, elevado en el HELP, elevado en la preeclampsia, pero no en la colestasis. Hemólisis, rara vez en el hígado graso, presente en el síndrome de Hell y presente en la preeclampsia. La creatinina elevada en el hígado graso, elevada en la preeclampsia y en el Hell, pero no así en la colestasis. Y la histopatología, lo más importante es que en el hígado graso hay una estatosis microvesicular. Entonces, de esta forma, estos son los 4 diagnósticos principales que yo debo pensar si tengo una paciente en el tercer trimestre que se me presenta con cualquiera de estas características. Hay otras patologías poco frecuentes como una hepatitis viral aguda, una hepatitis medicamentosa, una hepatitis autoinmune, pero esos son casos que prácticamente son más aislados y no son los casos en los cuales yo debo de pensar de primera línea. Esto prácticamente ya lo dijimos.
Entonces, todas las mujeres con hígado graso agudo del embarazo van a tener elevación de las transaminasas, generalmente entre 5 a 10 veces el límite superior de lo normal. Y ya habíamos mencionado que va a haber hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, creatinina elevada, glóbulos blancos elevados, arriba de 11.000, nivel elevado de urea, nivel elevado de urato, el TP prolongado, el INR mayor de 3, conteo bajo de plaquetas, fibrinógeno bajo. También aquí hay algo que no se menciona, pero el perfil lipídico se ve completamente alterado. Tenemos una hipocolesterolemia y una hipotrigliceridemia. Ahora vamos a ver los resultados materno-fetales. El plazo necesario para la recuperación va a depender de la gravedad de la enfermedad. Regularmente las pacientes van a presentar mejoría entre 1 a 3 semanas después del parto. Los niveles de colesterol y bilirrubina se quedan rezagados en unos 3 o 4 días y por lo general la lesión renal aguda resuelve en un plazo de 7 a 10 días. Y muy a menudo los cambios histológicos se resuelven después del parto. Sin embargo, los cambios histológicos pueden persistir ocasionalmente hasta 5 semanas. Si bien se sabe que la preeclampsia se repite, no existe un patrón demostrado de recurrencia para las mujeres que tienen un embarazo comprometido por un hígado graso. Pero sí hay episodios de casos recurrentes de hígado en embarazo, pero estos son muy pocos o son casi escasos. En el apoyo a la atención crítica, la paciente que es diagnosticada como un hígado graso tiene que ser manejada por un equipo multidisciplinario que incluye un materno fetal, anestesiólogo, un hepatólogo, idealmente, neonatología y tener un banco de sangre con todos los derivados que ellos puedan necesitar para reponer las alteraciones que hay. Estas pacientes a menudo van a requerir monitoreo en una unidad de cuidados intensivos, ya que con atención al estado del líquido, ya que el reemplazo agresivo de líquidos puede provocarme o conducirme a un edema pulmonar. Debe de evaluarse el estado mental, oximetría de pulso, equilibrio de líquidos, incluyendo la diuresis horaria. El uso de monitorización hemodinámica invasiva se equilibra con el mayor riesgo de sangrado en el entorno de la coagulopatía. Sin embargo, si es necesario un acceso venoso central, el uso de un enfoque yugular interno con guía por ultrasonido puede disminuir el riesgo de complicación. Se debe evaluar el estado mental, ya que están las pacientes por el aumento de la urea, están en riesgo de encefalopatía y la ventilación mecánica puede ser necesaria para el tratamiento de síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, ¿cuál es la mayor disyuntiva o cuál es el mayor problema que presentamos la mayoría de nosotros cuando nos llegan las pacientes a las 2, 3 de la mañana al turno, con sintomatología inespecífica, pero nos llegan hipertensas, nos llegan ictéricas, con plaquetopenia leve, con elevación de transaminasas? Entonces nosotros decimos, ¿es un hígado graso o es un síndrome de HELLP, verdad? Entonces, en este cuadro les muestro cuáles son las diferencias entre cada una de estas dos patologías. No, a mí démelo. Gracias. En el hígado, aquí tenemos las características del hígado graso y aquí tenemos el síndrome de HELLP. La paridad, regularmente, las de hígado graso son nulíparas con embarazos múltiples y en el síndrome de HELLP son multíparas y pacientes de mayor edad. La ictericia frecuente en el hígado graso y infrecuente en el HELP. Encefalopatía presente en el hígado graso y ausente en el HELP. Mortalidad materna promedio 18% en el hígado graso y 2% en el HELP. Mortalidad perinatal promedio 23% en el hígado graso y 33% en el HELP. La incidencia mucho más baja del hígado graso, 1 por cada 7.000 a 15.000 y el HELP 1 por cada 500 a 5.000 embarazos. En las pruebas de laboratorio, las bilirrubinas, puede haber hiperbilirrubinemia hasta de 8 o más y en el síndrome de HELLP hasta de 2 o más. Las plaquetas disminuidas o normales en el hígado graso y en el HELP completamente disminuidas.
el TP prolongado y en el HELP normal, el TPT prolongado en el graso y en el HELP normal, la glicemia disminuida en el hígado graso y en el HELP se encuentra normal, el ácido úrico muy elevado en el hígado graso y en el HELP también está elevado, creatinina elevada en el hígado graso y en el HELP también, la LDH puede estar normal o muy aumentada y en el síndrome de HELP también puede estar elevada. Y al hacer un examen, un ultrasonido abdominal, en el hígado graso lo que vamos a ver son señales de infiltración grasa y en el síndrome de HELP podemos descartar una hemorragia ocasional. Este cuadro prácticamente ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento o cómo yo voy a manejar a una paciente con un hígado graso? Lo primero y lo más importante es hacer un diagnóstico temprano para evitar todas las complicaciones y la interrupción del embarazo independientemente de la edad gestacional que tenga el. Si yo hago el diagnóstico de hígado graso, estoy en la obligación de interrumpir ese embarazo y lo que va a premiar en ese momento va a ser la vida de la madre. Porque si el producto es extremadamente prematuro, prácticamente no se va a poder hacer nada por él, sino que se va a interrumpir el embarazo para salvar la vida de la madre. El método de interrupción va a ser determinado dependiendo de las condiciones maternas. Si tenemos una paciente que se nos está deteriorando rápidamente, que está bajando plaquetas, que está prolongando tiempos, con hipoglicemias severas, debe de valorarse la evacuación vía abdominal, porque el parto vaginal a largo plazo puede ser catastrófico. Debe de darse protección de la vía aérea, prevenir hipoglicemia, tratar hipertensión arterial, corregir las alteraciones electrolíticas y las anormalidades de la coagulación, prevención de hemorragias digestivas, estricto control infectológico y posparto, monitoreo hemodinámico y manejo en una unidad de cuidados intensivos. Una vez que la paciente diagnosticada, se procede al parto. Y la vía del parto va a estar supeditada al grado de descompensación materno-fetal y a la probabilidad que yo tenga de un parto vaginal exitoso. Si yo considero que el parto se va a realizar dentro de las 24 horas y la enfermedad no está progresando rápidamente, puedo iniciar la inducción del trabajo de parto que ya conocemos. Pero si es poco probable que el parto se lleve a cabo en las 24 horas y hay progresión rápida de la descompensación materno-fetal, entonces está indicada una cesárea para terminar el embarazo inmediatamente. Se debe de administrar una perfusión continua de dextrosa al 10% para mantener una glucosa plasmática por encima de 65 miligramos sobre decilitro, ya que la hipoglicemia es una manifestación común de una insuficiencia hepática aguda. Ella carga de leche, no sé cuánto le debo, por lo demás pues tomo. Más sensible de la función hepática. Muchas gracias. Estoy entregada hasta las 6. El TPT y los niveles de se tienen cada 4 a 6 horas hasta que la paciente se estabilice. Esto es importante. En un hígado graso los exámenes se deben estar tomando. No me va a echar llave. Y el empeoramiento de la coagulopatía es una indicación para la evaluación acelerada del trasplante de hígado. Prácticamente la paciente que en cuestión, la del caso clínico, era una candidata a un trasplante hepático porque prácticamente me da pereza. Una operación bien avanzada, pero lastimosamente en nuestro país creo que no tenemos acceso a esa terapia. Con sonido lo tenía. Entonces, en la mayoría de las pacientes, generalmente el hígado graso se resuelve completamente después del parto con un retorno a la función hepática normal dentro de 7 a 10 días. Y la coagulopatía y la función hepática comienzan a mejorar pocos días después del parto. Se ha notificado un empeoramiento transitorio de las funciones hepáticas y renales y periparto de la coagulopatía, lo que refuerza la necesidad de un seguimiento. Eso no servía. En el seguimiento de parto tenemos que comprobar
química hepática, creatinina, pruebas de población, clara tendencia a la mejoría. Las consecuencias maternas a largo plazo del hígado graso son inciertas en la mayoría de los estudios. No han secuelas más allá de la fase 4 y los datos limitados sugieren que no hay secuelas de la enfermedad hepática en sí. Pero no sé si me están escuchando. Las pruebas genéticas, idealmente las madres de los niños, las madres de las les tienen Doctor Salinas. Hola. Hola. No se escucha. Yo creo que tienen encendido el micrófono. Alguien está hablando y no se entiende nada usted. Sí, yo sé, Doctora, no sé quién. Por favor. Buenas tardes. Doctora Elba y doctora Claudia Búcaro, por favor, apaguen sus micrófonos. Ok, entonces, es recomendable que los hijos de las madres que hayan presentado hígado graso en el futuro se realicen pruebas para detectar si tienen deficiencia de la enzima 3-hidroxiacil o enzima deshidrogenasa, y como mínimo se deben realizar pruebas para la mutación del gen 1528C, ya que es el más aunque esta prueba sea negativa, existe la posibilidad de que tengan deficiencia en otras enzimas, ¿verdad? En el resultado perinatal tenemos que el hígado graso se asocia a una mayor mortalidad y morbilidad perinatal, y es probable entonces que la mayoría, si no todas, las muertes fetales y neonatales son secundarias a la descompensación materna y o al parto prematuro. En el entorno de la deficiencia de esta enzima, los ácidos grasos no oxidados se transfieren a la madre a través de la placenta y se acumulan en el hígado materno, lo que ya habíamos mencionado. A través de la placenta en lugar de acumularse en el feto. Entonces, las recomendaciones finales que se nos brindan son las siguientes. El hígado graso agudo del embarazo suele presentarse entre las 30 y las 38 semanas, ¿verdad? Aunque no siempre, porque a veces se diagnostica antes. Los síntomas, náusea, vómito, dolor abdominal. Sin embargo, las pacientes pueden desarrollar manifestaciones de insuficiencia hepática aguda, incluyendo ictericia, encefalopatía, coagulopatía e hipoglicemia. Los exámenes que se le deben de dejar a una paciente que se sospecha de hígado graso son las transaminasas, bilirrubina, tiempo de protrombina, amoníaco, urea, creatinina, glóbulos rojos, glucosa sérica, fibrinógeno, tiempos de coagulación, e idealmente, si lo tuviéramos a la mano, podemos enviar los niveles de antitrombina 3, que también es un marcador importante porque si está disminuido y con hipoglicemia me apoya el diagnóstico de un hígado graso. Ya para finalizar, tenemos que el hígado graso es una entidad infrecuente pero mortal, y es fundamental el diagnóstico y tratamiento precoz y proceder a la finalización del embarazo para disminuir la mortalidad materno-fetal. Hay que estudiar las alteraciones relacionadas con la oxidación de los ácidos grasos, pudiendo detectarse en estudios genéticos. Como ya sabemos, el tratamiento es definitivo y va a depender de la capacidad y la experiencia del médico en la situación que está en ese momento, que pone en peligro la vida del feto y de la madre. Prácticamente esto era todo lo que les traía. Ahora vamos a regresar al caso clínico para que ustedes puedan ver cuántas de todas las características o de los criterios que yo les mencioné esta paciente tenía. Vemos que era una paciente primigesta que se presentó con ictericia, coluria, epigastralgia y fiebre. Al examen físico era una paciente ictérica con tendencia al sueño. Ahí ya teníamos alteración del estado de conciencia.
Entre los exámenes, un hemoglucotés de 40 con una glicemia central de 25, lactato de 7.1, una bilirrubina de 17.4 a predominio directo, colesterol de 77, triglicéridos de 188 y albúmina de 2.2. Transaminasas de 116 y 80, LDH de 600, el TP de 33 y el TPT de 76 con un INR de 3. Prácticamente el paciente ya tenía una falla hepática bastante avanzada y por eso fue que el resultado que se dio fue insatisfactorio. Se evidenció que cumplió 8 de los 12 criterios de Swansea y ya tenía un hígado graso del embarazo con falla multiorgánica y acidosis metabólica y por lo que se procedió a cesárea, como ya se les había mencionado antes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Y la cesárea con qué anestesia fue? Fue general. Ah, ok. General, sí. Doctor Salinas, ¿y si solo tuviéramos 5 criterios de los 15 de Swansea? Igual la catalogamos como hígado graso. Solo tuviéramos 5 de los 15. Fíjense que ahí, Miguel, es lo que yo les decía, de que usted tiene que sopesar cuáles son los criterios que usted tiene. Porque si usted, por ejemplo, dentro de los 5 criterios tiene hipoglicemia, tiene alteración del estado mental, elevación de transaminasas, tiene, qué sé yo, ictericia, esos son criterios que tienen más peso que otros criterios. Entonces, si usted tiene una hipoglicemia de menos de 72 y ve a la paciente ictérica, ascítica o con prolongación de tiempos de coagulación, lo que le vaya guiando a que hay una falla hepática, entonces no importa, usted puede catalogarla como un hígado graso porque hay criterios que tienen más fuerza que otros. Una pregunta, doctor Salinas. Ajá. En el caso de las pacientes diabéticas que conocemos que casi siempre andan hiperglicémicas, ¿qué tan frecuentes en esos criterios vamos a encontrar la hipoglicemia? Es que la hipoglicemia es uno de los criterios más frecuentes que hay, si no es que es el más frecuente. De hecho, solo con la hipoglicemia usted casi que puede hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Entonces, si usted, independientemente que sea una diabética o no, si usted la encuentra con hipoglicemia y con otras pruebas hepáticas alteradas, puede hacer el diagnóstico de un hígado graso. Doctor Salinas, con el caso que usted nos presentó, a esta paciente se le puso sulfato de magnesio, pero para neuroprotección cerebral fetal, no por ninguna sospecha de preeclampsia, ¿verdad? Fíjese, doctor, que la paciente ya tenía 34,2 días. Por lo tanto, como neuroprotección ya no estaba indicado. Pero el UpToDate menciona que como usted puede tener un hígado graso mezclado, por decirlo así, con una preeclampsia o con un síndrome de Hell, usted puede indicar el sulfato de magnesio. Puede hacerlo, pero con el cuidado de hacerle la corrección de si la paciente presenta la creatinina elevada, ¿verdad? Pero sí es válido, si usted considera, por ejemplo, si la paciente está hipertensa y usted considera que puede tener un cuadro de preeclampsia más un hígado graso, por ejemplo, es válido que usted le ponga el sulfato de magnesio. A ella se le puso pensando que también podría ser una preeclampsia o un síndrome de Hell, no como neuroprotector, porque ya tenía 34 semanas con 2 días. Creo que hacia eso iba mi pregunta, doctor. Buenas tardes. El hecho de que de un manejo inicial
para nosotros que estamos en los policlínicos, para estabilizar a la paciente antes de decidir una evacuación, ya sea en nuestra unidad o alcanzar a referirla, tiene que ser por clínica, siempre con el manejo multidisciplinario, nosotros con medicina interna y anestesio, que es lo que tenemos a la mano, y si está ponerle el sulfato de magnesio o solo como las medidas generales, protección hepática, renal, la hipoglicemia, oxigenación. Sí, creo que lo más importante que usted debe de prevenir es una hipoglicemia severa, porque es una de las principales causas de muerte. Si usted considera que es una preeclampsia severa y puede ser un hígado graso agudo del embarazo, usted la puede cubrir con el sulfato de magnesio y utiliza líquido dextrosado, ¿verdad? O sea, le pone el dextrosa más el sulfato y así le está dando un aporte glicémico y a la vez la está cubriendo para evitar una convulsión, en el entendido que usted no tendría claro frente a qué patología se está enfrentando. Doctor Salinas, una pregunta. Muchas veces estas pacientes ya no llegan a un centro de referencia. Por lo general, los casos que yo he visto se han presentado junto con una preeclampsia o una gran sospecha de un cuadro de preeclampsia, ¿verdad? Y como sabemos, los diagnósticos diferenciales hasta el síndrome de HELLP. Entonces, muchas veces ya nos llegan a nosotros con un sulfato de magnesio. Y cuando nosotros sulfateamos, recordemos que lo hacemos con dextrosa. Muchas veces no nos llegan tan hipoglicémicas, pues, sino que llegan con valores normales de sulfato. Entonces, en su opinión, ¿es válido ante la duda, pues, de los primeros que tengan contacto con la paciente, mejor sulfatear a la paciente? ¿O sería algo erróneo hacerlo debido a que en ese momento que tienes el primer contacto con la paciente no estás seguro, no tenés un diagnóstico muy afinado? ¿Que en su opinión es correcto mejor cubrir a la paciente con sulfato de magnesio ante la duda o no hacerlo? Eso va a depender, porque si lo que tenés es si tenés una paciente con hipertensión, por decirte algo, tenés una paciente hiperrefléxica, con alteración de pruebas de función hepática y todo, yo considero que es válido que la cubras con sulfato de magnesio para evitar que te vaya a hacer una convulsión. El problema va a ser si le tomas exámenes y la creatinina te sale alta, pero eso tiene solución, solo corregir la dosis de sulfato de magnesio y ya, ¿verdad? O sea, ya no tendría ningún problema con eso. Con respecto a la hipoglicemia, la característica es que esta paciente le puedes poner los líquidos dextrosados, pero ella siempre va a mantener niveles de glucosa bajos, o sea, siempre te vas a encontrar niveles de glucosa de 50, 60, 70, sí, nunca vas a encontrar niveles de glucosa de 80, 90 como una paciente completamente normal, porque recordemos que el metabolismo glicémico de ella está completamente alterado por la falla hepática que tenga. Entonces, en ese caso, si es una paciente que llega con toda la sintomatología de toxemia, con hipertensión, con hiperreflexia y todo eso, es válido el uso del sulfato de magnesio. Es válido porque existe la posibilidad que sea una preeclampsia y encima se te esté superponiendo ya sea un hígado graso o un síndrome de HELLP. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, mi pregunta va a la acidosis metabólica. Entiendo que todo el síndrome se debe a una falla hepática, que es lo que causa todo el problema sistémico. Pero, y mientras no mejore, pues la paciente va a ir en deterioro. Pero en cuanto a la acidosis metabólica, he leído literatura, valga la redundancia, que menciona que es controversial el uso de bicarbonato, pero recordemos que esta es una de las cosas que mata a nuestras pacientes, entonces no sé si hay alguna forma
de manejarla o al menos mantenerla, porque casi todas son acidosis secundarias al aumento de ácidos grasos libres, ¿verdad? Entonces no sé si hay algún tipo de algo que se puede hacer para mantener los niveles de pH normales en ellas. Allí, si usted está en una acidosis metabólica, es válido que usted la corrija. O sea, usted puede usar bicarbonato y puede corregirla, no hay ningún problema. Eso, porque si usted no la corrige, la acidosis metabólica va a terminar siendo la causa entre otras cosas, va a terminar siendo la causa de la muerte de la paciente. Entonces, usted tiene que... Buenas tardes, doctor. Abonando un poco a eso en cuanto a la acidosis metabólica, ¿verdad? También recordemos que ese tipo de pacientes entra en una falla renal aguda muchas veces, que muchas veces cumple criterios dialíticos y es necesario una hemodiálisis, ¿verdad? Para establecer o llegar a un rango de un pH adecuado y que nos saque de esta acidosis metabólica, ¿verdad? Muchas veces estos tipos de pacientes tienen hemodiálisis o se me va por la falla de coagulación pura o se me va por la falla renal, ¿verdad? Pero generalmente cuando hay una acidosis metabólica es porque la falla renal se ha agudizado, ¿verdad? Y cumple el criterio para hemodiálisis. Sí, de hecho, esta paciente, revisando todos los criterios que tiene, ella era candidata a un trasplante hepático, porque ella, prácticamente ya toda su función hepática estaba completamente alterada. Y como dice el doctor, también se debe valorar la terapia de reemplazo renal, o sea, una hemodiálisis, porque si no, si usted no corrige ni la acidosis, no corrige la coagulopatía, no corrige la hipoglicemia, las tres cosas, cualquiera de las tres cosas va a terminar haciendo que la paciente fallezca. Muy buenas tardes, doctor Salinas. Mi pregunta va encaminada a que el hígado graso del embarazo y los trastornos del embarazo con su máxima expresión, el síndrome de HELLP, casi tienen el mismo comportamiento. Sin embargo, el paciente que recibe en las emergencias, el personal médico que recibe a estas pacientes, por nuestra especialidad es más lógico pensar en un estado hipertensivo del embarazo. Ahora, en las patologías, la vía final común es la finalización del embarazo. Entonces, tengo necesariamente que llegar a un diagnóstico claro de un hígado graso del embarazo para tomar la decisión de evacuar al producto o no. Sí, el hígado graso agudo del embarazo, prácticamente a diferencia de la preeclampsia, no podríamos darle un manejo expedito, por decirle algo. No podríamos decir, démosle 48 horas para que cumpla la maduración y sacarlo. Si usted hace el diagnóstico de un hígado graso porque tiene hipoglicemia, porque hay encefalopatía, por todos los demás criterios de Swansea que ya mencionamos, usted tiene que evacuar a esa paciente y tiene que tomar la decisión inmediatamente. Tiene que tomarla inmediatamente. Si es un parto a largo plazo, tiene que hacer la cesárea, o si es un parto a corto plazo, tiene que proceder a la inducción del trabajo de parto. El problema con el hígado graso es que es una patología, es como sería fulminante. O sea, yo en 4 horas puedo tener un TP de 20 y a las 4 horas lo tengo de 30, de 40 y el TPT de 80, y eso es lo que me está diciendo es que la falla hepática prácticamente va avanzando cada vez. Correcto. Gracias, doctor. Doctor Salinas, una preguntita más. Usted mencionó que el síntoma que hay que corregir inmediatamente es la hipoglicemia. Pero ¿con qué bolo recomienda mejorar esa hipoglicemia en el momento? ¿Con Bolotal 50 o Destrosal 5? Casi no le oí, Miguel.
usted dijo que la sintomatología que tenemos que corregir en el momento es la hipoglicemia. Pero ¿con qué recomiendan que la mejoremos? ¿Con bolos al 50 o con dextrosa al 5? Fíjese que lo recomiendan es la glucosa al 10%. Esa es la que recomiendan. Y en una infusión continua. Pero si usted lo que tiene son bolos del 5%, perfectamente lo puede utilizar si es lo que tiene a la mano. La cuestión es corregir la hipoglicemia, ¿verdad? Hola, buenas tardes, doctor. Una pregunta. Si ya tenemos una paciente que está complicada con una falla hepática severa y que ya es una candidata a trasplante hepático, pero realmente no tenemos acceso a eso, ¿qué medidas tenemos que tomar aparte de mantener las glicemias normales y la transfusión de hemoderivados para lo de los tiempos, para evitar que esta paciente no fallezca? Vaya, para comenzar, eso es lo que usted dice es el primer paso, ¿ya? Corrección de los desequilibrios hidroelectrolíticos, corrección de la coagulopatía, ya sea transfundiendo plasma fresco congelado, transfundiendo plaquetas o transfundiendo sangre. Después, si la alteración renal es muy importante, puede valorarse el hecho de realizar la terapia de reemplazo renal, como ya dijo el doctor, de que podía valorarse hacer una hemodiálisis. Y después, como no tenemos el acceso al trasplante hepático, ahí lo que hay que hacer es corregir los tiempos de coagulación y corregir la hipoglicemia. Es el único manejo que nosotros le podemos brindar a la paciente, ¿verdad? La hidratación, corregir el desbalance hidroelectrolítico y las alteraciones de la coagulación. Doctor, una consulta. Poniendo el escenario de esa misma paciente en estas unidades médicas en las que estamos nosotros, como el Policlínico Sacamín. La paciente llegó descompensada con falla renal y falla hepática, con un embarazo de 34 semanas y presentó un trazo categoría 3 que requería una evacuación inmediata por el bebé. Pero nosotros acá no tenemos acceso siempre en nuestro banco de sangre para plasma, crioterapia, ni nada de eso, crioprecipitados ni nada. Entonces, en este caso, para poder tomar una decisión si evacuar al producto porque pongo más en riesgo a la mamá, ¿qué decisión sería más adecuada? Sabemos que tengo el riesgo de muerte fetal, ¿verdad? Pero también sin todos los elementos para estabilizar a la madre, también tengo el riesgo de que me fallezca. Ese es un escenario prácticamente que es bien complicado y creo que es algo que se da en la realidad y normalmente. Yo considero que si se tienen los medios en ese momento para hacer un traslado rápido de la paciente, debe hacerse, porque si usted se mete a hacer un procedimiento quirúrgico con tiempos de coagulación prolongados y todo eso, prácticamente usted no va a poder controlar un sangrado en el transquirúrgico, ¿verdad? Pero lo ideal sería tratar de movilizar rápidamente a la paciente hacia el hospital de tercer nivel, o sea, hacia la 1 de mayo, porque en teoría ahí nosotros sí tenemos la mayoría de lo que necesitamos para corregir las alteraciones, ¿verdad? Ahora, el escenario se complica en el entendido de que yo tengo un feto que está en sufrimiento fetal y que requiere evacuación prácticamente inmediata, ¿verdad? Entonces, ahí lo que yo le recomendaría es que procure referirla lo más rápido posible por el riesgo que tiene usted de una muerte materna por no tener los elementos adecuados para corregir la coagulopatía. Buenas tardes, doctor. Tal vez solo comentarle que hay que sobrepesar riesgo-beneficio, ¿verdad?
Nosotros siempre, la madre es prioridad, ¿verdad? Si no tenés las medidas para poderla reanimar en el lugar que estás, tenés que referirla porque la prioridad es la mamá. Y siempre dar medidas de resucitación intrauterina al feto, dar oxígeno, la hidratación adecuada. Recuerda también que la paciente ya venía referida, pues la señora no es que drásticamente se va a poner mal, sino que hay ciertos exámenes que te van diciendo cómo esta paciente se va a ir complicando, ¿verdad? Ya la señora había estado ingresada en otro centro, nos venía ya referida a nosotros. Entonces, no es que en el momento se te va a presentar así, ¿verdad? A nosotros sí, desgraciadamente, ya nos vienen complicadas las pacientes porque así las recibimos la mayoría de veces, pero siempre se valora el riesgo-beneficio, ¿verdad? Y la prioridad siempre es la mamá. Así solamente. es. Buenas tardes, doctor. Un comentario. Recibí hace unos 3 meses una paciente ictérica y prácticamente con muchos de los criterios de Swansea no se tuvo en ese momento la idea diagnóstica de un hígado graso. Nos la refirieron como una hepatitis viral. Dentro de la exposición se dijo que tenemos que tener un manejo multidisciplinario. Cuando no se tenga un diagnóstico certero o una probabilidad diagnóstica, pienso que sería bueno, en San Miguel tienen perinatólogo, apoyarse en ellos y acertar un poquito más el diagnóstico. Nos llegó prácticamente muy descompensada la señora y lamentablemente falleció. Y como le repito, es bueno este tipo de argumentos para tener ideas sobre qué es lo que estamos manejando en este momento. Así es. Buenas tardes, Salinas. Hola. Buenas, doctor. Sí, yo me acogí un poquito tarde a la discusión, pero siempre haciendo referencia a lo que dice Senia, entonces tiene muy cierto ese criterio. Nosotros cuando nos formamos pues con el doctor Zabaleta y nos decía, ¿verdad? Siempre que haya un hígado graso o alguna hepatopatía, entonces es de valorar, ¿verdad? El parto vaginal y siempre dándole prioridad a la madre. Entonces, no sé, Salinas, cómo se llama, cómo han quedado en esta cuestión, pues, porque nosotros era un hígado graso, era parto vaginal hasta donde fuera posible, porque un proceso quirúrgico casi siempre terminamos perdiendo a esas pacientes. Entonces, creo yo que, ¿cómo se llama? Que es de dejar bien claro, pues, ese criterio de estabilizar y referir, porque, ¿cómo se llama? No se puede ni hacer mucho, pues, hasta en el tercer nivel, pues, cuando nosotros nos vemos con estos casos, ¿verdad? No sé si nos opina o quién más de los viejitos que está por ahí, ¿verdad? Y nos cuenta experiencia, pues, porque yo creo que la mayoría de pacientes con una hepatopatía, un hígado graso, que es difícil de a veces discernir entre un trastorno hipertensivo, un síndrome de HELLP, pero le digo, en la mayoría de, ¿cómo se llama? Son patologías de alta mortalidad, lamentablemente. Sí, yo creo que como dice el doctor, a veces el parto vaginal es el que está recomendado, porque someter a la paciente a una injuria quirúrgica también acarrea sus riesgos. Ahora, lo que tenemos que valorar es qué tan complicada está la paciente, porque si yo tengo una señora que tiene un cuadro franco de hígado graso y yo tengo un parto a largo plazo, yo lo que tengo que hacer en ese momento es corregir los desequilibrios que tenga, y por el hecho de ser un parto a largo plazo, allí está indicado un parto vía abdominal, pero en las condiciones óptimas, entre comillas, que tenga ya mejorías de tiempo de coagulación, que tenga un valor aceptable de plaquetas y todo eso, ¿verdad? Porque tampoco me voy a meter a hacer una cirugía de una paciente que tenga los tiempos de prolongación, los tiempos de coagulación prolongados. Primero tengo que corregírselos y después pasar a la sala de operación.
Regularmente estos cuadros son bien agresivos y son unos cuadros que avanzan rápidamente. Entonces, si ya la paciente ya llega en trabajo de parto, me llega con 7, 8 centímetros, obviamente yo lo que voy a tratar es que salga rápido vía vaginal. Pero si es una paciente nulípara, con el cuello duro, posterior, desfavorable y con alteraciones de la coagulación, lo que yo voy a hacer es corregir todo lo que pueda corregir y evacuar la vía abdominal para terminar ya con el origen de ese problema. Bueno, muchas gracias. Ok. Solamente para entenderla, entonces nosotros si tenemos paciente que llega a la emergencia a los policlínicos y en estas condiciones, hay que referir al tercer nivel, aunque tengamos un feto con un monitoreo categoría 3, ¿correcto? Es correcto, porque si usted no tiene en su unidad todos los elementos para corregir la coagulopatía de la paciente, existe la posibilidad que pierda los dos, pierda la mamá y al feto. Como decía doctora Molina, en este momento, en esas pacientes hay que priorizar la vida de la señora. Entonces, usted lo que tiene que hacer es dar las maniobras de reanimación intrauterina, oxígeno, de cúbito lateral, hidratación, y referirla, ¿verdad? Referirla y avisar que va una paciente con tales características, y ahí en el hospital de tercer nivel se empieza a corregir todo lo que tenga que corregirse y se evacúa de inmediato si es posible en ese momento. Ok, perfecto. Muchas gracias. Okay. Algo que dice el doctor Salina, disculpe, importante la comunicación, ¿verdad? De avisar el estado en lo que la paciente va, para uno ya prepararse en el hospital donde se va a recibir, ¿verdad? Para ver todo el ambiente y preparar el manejo para la paciente. Entonces la comunicación vía telefónica es bien importante, así que para que lo tomemos en consideración. Gracias. Un comentario tal vez de lo que estamos hablando en cuanto al proceso de la referencia de este tipo de pacientes, ¿verdad? Segundo nivel definitivamente no es un parto en segundo nivel, aunque el feto fuera de término, por la condición en la que se encuentra la madre. Muchas veces los fetos de las madres que cursan con esas patologías, aunado a que si estamos sospechando también en un cuadro de preeclampsia o haciendo el diagnóstico diferencial de un síndrome de HELLP que puede pasar, con el sulfato de magnesio los fetos también se deprimen y muchas veces nos sacan unos trazos categoría 2, ¿verdad? No son muy alentadores, hasta 3, pero muchas veces nosotros al tratar de estabilizar y hacer todas las maniobras que ya mencionaba la doctora Molina, el feto mejora en un momento dado para poder hacer la referencia. También recordemos que antes de mover a la paciente necesitamos trasladarla lo más estable que se pueda. Y la comunicación de que el segundo nivel o el nivel que le esté refiriendo, por lo menos si puede tener algún tipo de exámenes, porque si llegaron a la sospecha diagnóstica tienen que tener exámenes, ¿verdad? Entonces, para decírselo también al nivel que la va a recibir, para que ya vayan preparando hasta transfusiones, ¿verdad? Posibles transfusiones, preparándose con sangre, plasma, plaquetas, ¿verdad? Para poder recibirlo lo mejor que se pueda a la paciente. Si el producto llegase a fallecer, creo yo que es algo entendible, ¿verdad? Si es un panorama bien malo, como lo pintan, ¿verdad? Es algo entendible porque es lo que podría suceder, pero lo que manda es el bien mayor y el bien mayor es la madre. Así es. Solamente. Así es. Creo que se acabaron las preguntas. ¿O alguien más tiene alguna pregunta? Hola, doctor Salina. Hola, doctor. Solo una pregunta. Fíjese que era más que todo, no tanto asociado con el hígado graso, sino también con todas las otras patologías que son de diagnóstico diferencial, como la esteatosis, la presencia de colestasis, perdón, en el embarazo. La relación que tiene, muchas veces todo se limita porque no tiene estudios de ultrasonido.
Entonces, ya viendo el tema de que en realidad la clínica es la que domina, ¿qué tan importante es a la hora de tomar la decisión tener o no tener la disponibilidad de un estudio de este tipo? ¿Cambia o no cambia los pronósticos? Solamente. Con respecto al ultrasonido. Ajá. Vaya, para comenzar con respecto a la colestasis, la ultra no va a ser de mayor utilidad. La colestasis siempre se diagnostica por clínica y por exámenes de laboratorio. La clínica de la colestasis es bien característica. La paciente te dice que le pican las manos, los pies, que es en la noche. Y cuando vos le das ya el urcho, ya la paciente empieza a mejorar y empiezan a mejorar las pruebas de función hepática también. Con respecto al hígado graso, la sensibilidad de la ultra es prácticamente, dice que es bastante operador dependiente, porque lo que vos podés ver son solo infiltraciones difusas. O sea, se ve un hígado como que más hiperecogénico de lo normal, pero si vos tenés toda la clínica de hipoglicemia, de hiperbilirrubinemia, alteración del estado mental, yo considero que no es necesario para confirmar el diagnóstico realizar un estudio de imagen, sino que te vas con la clínica y con los exámenes de laboratorio es suficiente para catalogar a esta paciente. Es más, el hecho de querer conseguir un estudio de imagen, una TAC abdominal o una ultra, hasta te puede retrasar el manejo de la paciente y puedes tener un resultado perinatal adverso. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Creo que ya no. Bueno, muchas gracias, doctor Salinas. Excelente charla. Ya vamos a procesar la grabación para enviárselo a los compañeros. Y bueno, gracias también por acompañarnos a todos. Pasen buenas tardes. Ok, buenas tardes. Gracias. Gracias. Okay.